A lo mejor muchos no lo conocen, pero Gerardo de la Fuente Lora es un filósofo quien ha participado mucho en este espacio con varios temas de interés. Te paso el micrófono para que nos digas unas palabras sobre esto. Perfecto. Gracias por la invitación a hablarles. El Buzón Ciudadano es un esfuerzo que ha logrado formar un capital cultural y político en este país. Es un lugar muy importante al que vienen a hablar con ustedes, a dialogar con ustedes, personajes cada vez más notables de este país y ahora también del mundo. Quien nos visita ahora, Jean-Luc Mélenchon, es un gran líder de una de las formaciones más importantes de Francia, así que seguramente en todo el mundo verán las imágenes de esta sesión de hoy del Buzón Ciudadano, y es un gusto porque se lo han ganado ustedes, porque sin duda son un ejemplo de resistencia. Creo que no hay ninguna otra organización en el mundo que se haya reunido periódicamente sin fallar, como lo han hecho ustedes, y eso, señores, es algo que tienen que disfrutar, que tenemos que aprovechar, y que me congratulo de que me hayan permitido estar aquí con ustedes en algunas ocasiones. Gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, miren, estos círculos, la idea es que hacemos un diálogo circular. Hoy, por cuestiones de que va a ser mucho tiempo, no vamos a poder hacerlo como generalmente lo hacemos, pero lo hacemos, habla el ponente o la charla y luego empiezan a participar todos. Bueno, todo el que quiere participar con sus opiniones, ya sea opinión, pregunta, o si no está de acuerdo con lo que se expuso, también, o sea, no nada más es que no estoy de acuerdo y me lo callo, sino también pasan y pueden diverger del ponente. Aquí lo que se intenta es que entre todos vayamos componiendo, vayamos integrando un discurso. Aquí el compañero quiere comentar algo mientras vienen. Bueno, buenos días, compañeros. Antonio Evitia, de Resistencia Creativa, ahora Fuerza Creativa Morena, del Hemiciclo a Juárez, que similar a lo que es el Buzón Ciudadano, tenemos allí pues igual 13 años, y es una invitación que les queremos hacer para que mañana nos acompañen los que quieran, los que puedan, al festejo de nuestro 13º aniversario de Resistencia Creativa Hemiciclo a Juárez. Va a haber galletas, va a haber payasos, va a haber música, va a haber comida. El que quiera llevar el taco, pues para compartir, se pone muy bonito, porque también van compañeros que cantan y todo lo que ustedes quieran. Es una invitación extensiva para todos los que nos quieran acompañar. Es un honor luchar con Obrador. Así es, así fue ese grito cuando empezamos en la Resistencia, y en el hemiciclo fue el primer punto donde, después de que nos levantamos de aquel plantón de 3 meses que hicimos en Reforma, nació la Resistencia del hemiciclo. Ok, sí. Todos los domingos iniciamos. Bueno, gracias. Quería nada más invitarlos para mañana y recordarles, hace 13 años después del plantón, habíamos un grupo muy grande que queríamos seguir haciendo cosas. De ahí, Jesús Rodríguez nos acopló a todos y nació la Resistencia Creativa del Hemiciclo a Juárez.
Durante estos 13 años, no sé si recordarán, por ejemplo, acciones que hemos realizado, como la bandera, la manta gigantesca, donde pusimos cuando Calderón tomó posesión, Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, que nos tapó el ejército con banderitas, pero se logró ver en los periódicos. Y muchas acciones más que hicimos en Soriana. Bueno, los quiero invitar mañana para que nos acompañen. Gracias. Sí. Bueno, y de una vez, generalmente hacemos estas invitaciones al final, pero hoy por el espacio que se creó, miren, les vamos a repartir carteles de nuestro próximo evento, del próximo sábado. Vamos a tener la función del Estado en la Cuarta Transformación, reflexión y análisis con el maestro Bernardo Batis. Aquí el próximo sábado los esperamos. Es sábado 3 de agosto a las 11:30 de la mañana. Los invitamos, por ahí les van a repartir carteles para que nos ayuden también a distribuir y también nos ayuden a divulgar este evento. Bueno, les pedimos de favor a los compañeros Monésimo, Ángel Valderas, Uga. Sí. Ángel Valderas, que pasen ya. Vamos a retirar la mesa. Sí, dile algo. Le pedimos, vámonos. A Máximo le invitamos que pase. Al compañero Jesús Ramírez, que pase ya. Y con nosotros también ya le damos un fuerte aplauso y un recibimiento A ver, maestro Modanes. a Jean-Luc Mélenchon, que ya está aquí entre nosotros. Jean-Luc Mélenchon, bienvenido a México. Le damos la bienvenida. Una porra para Mélenchon. Él va a cuidarnos. Bueno, vamos a iniciar. 24 horas. Porque llevar las cosas del Estado y de la sociedad. Sí. Bueno, les pedimos de favor que guarden poco silencio los que se encuentran allí. A ver, les pedimos de favor que se retiren de aquí porque están aquí. Por favor, háganse para atrásito. Señorita, hagan por favor para atrás. Sí, aquí de favor. Excuse-moi, je t'ai retourné le dos. Et alors, il n'y a pas de femmes à cette tribune, vous êtes fous, Bueno, nuestro tema de hoy, y como les venía comentando, hoy es nuestra reunión número 300. Por favor, En France, tu fais ça, t'es mort. ya tomen asiento. On ne peut pas le dire. Si, il y a quelqu'un qui va le dire. ¿Quién está hablando? Ah, sí, el compañero. Sí, bueno, vamos a pedirles de favor que guarden silencio los compañeros y vamos a iniciar ya esta charla, este conversatorio que es, nuestro tema es la nueva izquierda y los retos ciudadanos del siglo XXI, con la participación de Máximo Modenesi a la izquierda.
¿sí? Tenemos pues Jean-Luc Mélenchon aquí enseguida. Jesús Ramírez Cuevas. Ya todo el mundo aquí lo conocen, aquí he estado varias veces. Y nuestro queridísimo amigo Ángel Valderas Puga. Sí. Bueno, vamos preguntándoles por quién iniciamos. ¿Quién inicia? Que inicia Ángel Valderas o nos dice que él cede para que empiecen otros. ¿Empiezas tú, Jesús? Empieza Jesús Ramírez Cuevas. ¿Sí? Muy buen día, buena tarde ya. Pues ante todo me da mucho gusto estar aquí en esta plaza que cumple ya sus más de 300 reuniones semana por semana. Esta es una asamblea ciudadana que ha formado parte del cambio y la resistencia pacífica de la revolución de las conciencias. Aquí día con día se procesa información, cada semana vienen compañeros, representantes de diferentes luchas, de diferentes corrientes incluso de pensamiento que plantean el cambio, y aquí bueno, se ha establecido prácticamente una escuela ciudadana por el cambio, por la transformación. Y bueno, finalmente espacios como este son los que han hecho posible el cambio en México. Mantener el dedo en la llaga, estar organizados, reflexionar, informarse, actuar, han sido elementos centrales para el cambio. Esta transformación democrática no ha sido solo un proceso electoral cualquiera el año pasado, donde se logró una mayoría. Ha sido un proceso de cambio largo, de trabajo en el barrio, en los barrios como este lugar. Ha sido un tomar confianza en los procesos de organización social, comunitaria, sindical, campesina, indígena, que a final de cuentas es la confluencia de todos estos movimientos, de todas estas causas, incluyendo el tema ambiental, ecologista, las mujeres, la diversidad sexual, la lucha por los derechos sociales, la educación, el trabajo, todas esas causas, la lucha contra la violencia, por los derechos humanos, contra el abuso de poder, todo eso ha sumado. Todo eso se condensó el 1 de julio y sumó a más ciudadanos que todavía no estaban convencidos de ello y a final de cuentas aceptaron que sí había una alternativa al horror que veníamos viviendo neoliberal, del capitalismo salvaje, del despojo de los bienes comunes, del despojo de los bienes públicos, de la destrucción de la naturaleza, de la degradación social, de la destrucción del tejido social, de las formas de organización económica, política y cultural de la gente. Todo eso que durante 36 años, y claro, si hacemos un recuento más amplio de lo que ha significado el régimen mexicano al servicio de intereses privados, de grandes empresas o de quienes se encumbraron en el poder y amasaron grandes fortunas, como fue la nueva familia revolucionaria, que así se le conoció, y luego la neoderecha o la derecha que a final de cuentas llegó al poder asumiendo las formas políticas del viejo régimen. Entonces, todo eso que generó una crisis en México, una crisis política, de régimen político, vino acompañada con una crisis civilizatoria, una crisis económica, una crisis cultural, una crisis ambiental, una crisis de convivencia social que en México se ha vivido en los últimos 12 años a través de una violenta guerra con el pretexto del narcotráfico, que ha dejado sembrado de cadáveres, de fosas, y ha hecho o hizo de nuestro país un cementerio. Ante todo eso, la gente en México el año pasado tomó
una decisión trascendental para la historia de México, para el futuro inmediato del país, pero también de trascendencia internacional en la medida en que estamos enfrentando un sistema global económico que ha sometido a los pueblos, que ha sometido a las comunidades y que a costa de la destrucción de la naturaleza y los derechos de la gente ha ampliado las grandes fortunas, ha concentrado la riqueza en unas cuantas manos y ha centralizado las decisiones también en unas cuantas manos. Eso es contra el voto, digamos el voto del año pasado, el 1 de julio, es contra este modelo de gobernabilidad, contra este modelo social, y que al mismo tiempo el establecimiento de las bases para un cambio más profundo, un cambio que ahora sí que involucre, que nos incluya a todos. Una economía que dé trabajo y que dé futuro y certidumbre a todas las familias y no solo a los poseedores de empresas o a unos cuantos grupos privilegiados. Que dé democracia y representación política a los pueblos indígenas, a las mujeres, a los movimientos ambientales, a los jóvenes, y que, por supuesto, a las regiones, y deje y rompa con esta idea de que solo los partidos políticos son los representantes de la vida política. Justo el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador se estableció sobre dos ideas. La primera, que la política es un asunto de todos, no solo de los políticos, no solo de las vanguardias intelectuales y organizadas, es sobre todo el insumo principal para participar, para actuar y transformar nuestra realidad. Es decir, la participación social, ciudadana, política del pueblo, porque además México ha aportado al mundo, y eso es algo que tener presente, no solo la lucha democrática, liberal, tradicional de los derechos ciudadanos individuales. Aquí la resistencia que durante 500 años han venido haciendo las comunidades agrarias, los pueblos indígenas, las culturas originarias, han contribuido con una visión de democracia distinta a la occidental, una democracia de base, una democracia comunitaria, una democracia basada en la construcción colectiva y no en el enriquecimiento y en el aprovechamiento personal, pero sin renunciar, sin aplastar los derechos individuales, las libertades personales. Y entonces, en este equilibrio entre los derechos colectivos y las libertades individuales es que se está construyendo una alternativa incluyente, una alternativa democrática, una alternativa que está en construcción. Y eso es lo que estamos haciendo que en este proceso de cambio que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si estamos hablando que en el contexto global hoy la democracia sufre un desprestigio enorme, que las fuerzas conservadoras y hasta de ultraderechistas y fascistas están en ascenso, donde la idea de un cambio social a favor de la gente de alguna manera está en retroceso, está digamos de bajo perfil ahora, México pues parece que fiel a su historia, ¿verdad? Va en contrasentido, va construyendo una narrativa, una aportación histórica, una aportación del pensamiento político y de la acción social, pues favorable a la esperanza, favorable a la humanidad, favorable a los derechos del hombre y la mujer, favorable a esa fraternidad que nació en Francia, que ahora tenemos a un compañero que de alguna manera pues viene cristalizando o viene representando toda esa lucha internacional y nacional por los derechos humanos, por los derechos de las personas, por la fraternidad y por la igualdad. Este último tema, que me parece central en la lucha de la utopía que tenemos que construir para tener sociedades incluyentes y democráticas, esto que ahora ha utilizado la derecha o el ultraliberalismo como bandera, la bandera de las libertades individuales, la bandera de las causas gremiales, para dividir y acentrar las diferencias, en lugar de tender puentes entre la sociedad. Hoy vemos, por ejemplo, en las redes sociales, hoy vemos a veces en el debate sobre cuando la gente levanta sus banderas, a veces se vuelven banderas excluyentes en lugar de banderas incluyentes. Entonces necesitamos saber que la sociedad es plural, que la sociedad es diversa,
que no queremos una homogeneidad cultural, ni política, ni étnica, ni de ningún tipo, que queremos una sociedad como es, diversa, pero para eso tenemos que aprender a dialogar desde la diferencia. Y si una utopía democrática tiene futuro en la humanidad, es la democracia de la diferencia. Y en esto, mantener la diferencia no significa solo acentrar esa diferencia, significa entender cuáles son los lazos comunes, cuál es la historia común, cuáles son los derechos comunes, cuáles son los bienes comunes que compartimos y los problemas comunes que compartimos con otros individuos, con otras entidades, con otros enclaves, con otros pueblos y comunidades, para darnos la mano, para avanzar juntos. Finalmente, estamos en el mismo barco, y nadie encontrará una solución a sus problemas si no le tiende la mano al otro que queda atrás, que siempre reclamará sus derechos. Este modelo social no tiene recetas, no tiene un modelo establecido el cual seguir al pie de la letra, la fórmula. Esta sociedad que necesitamos, que hemos venido luchando por ella, que hoy lo hacemos a través de la vía democrática, desde el gobierno, pero también desde la sociedad. Recordemos que aquí se ha hablado del tema de que el cambio no solo es arriba, no es solo en el Estado, en las instituciones políticas, en el Congreso, en las instituciones que nos representan los derechos de todos. Que sí, ahí es muy importante hacer un cambio, democratizar, airear, que haya rendición de cuentas, que haya una democracia ciudadana que le exija al poder público, a los funcionarios, a los diputados, a los senadores, que rindan cuentas de sus decisiones ante sus electores, ante la sociedad. Eso es muy importante, pero también en la otra parte, la construcción de alternativas desde la sociedad para la crisis civilizatoria que tenemos, la crisis ambiental, la crisis ecológica, pero también la crisis del empleo. Hoy el mercado, las empresas establecidas en el mercado global, por la situación que se vive, por el avance de la tecnología, por la propia limitación de los recursos que existen, no va a ser capaz de dar pleno empleo a la sociedad. Esto ocurre en Estados Unidos, ocurre en Europa y por supuesto ocurre en África, en América Latina, en Asia. Entonces, frente a esa situación en la que el Estado mismo no va a ser capaz de resolver todos los problemas de la sociedad, tenemos que avanzar a una reflexión de cuáles son las alternativas que tenemos frente a las circunstancias que vivimos. Y una muy importante es que tenemos que construir tomando en cuenta la historia, tomando en cuenta nuestro pasado más inmediato, pero también el pasado más de largo tiempo, sobre cuáles han sido las respuestas que ha dado la sociedad frente a las crisis que ha vivido. Y tenemos que recuperar la experiencia cooperativista, la economía social. Tenemos que recuperar las maneras en que la sociedad ha dado respuesta a sus problemas desde la sociedad misma. Y con el apoyo del Estado, con el apoyo de las instituciones, potenciar estas capacidades de la sociedad para responder a los retos del hoy. En ese sentido, me da mucho gusto y le doy la bienvenida a Jean-Luc Mélenchon, porque la revolución ciudadana que lo impulsa en Francia, pues tiene vasos comunicantes con la búsqueda de esta utopía concreta que se hace en México, de esta esperanza que se está materializando en el trabajo cotidiano, no solo de los funcionarios públicos, de los legisladores, de los presidentes municipales, sino sobre todo de la sociedad que sí ha creído en un cambio y que ha creído en la capacidad de poder, a través del voto, a través de la organización, a través de la revolución de las conciencias, lograr esta revolución pacífica que en el caso de México es inédita. Aquí todas las transformaciones que recordamos en nuestra historia han sido violentas, han sido transformaciones donde el poder no ha dejado por propia voluntad sus privilegios y el ejercicio mismo de su abuso. Entonces ha tenido que ser a fuerza, y ahora, gracias a un tsunami electoral, gracias a una revolución electoral que se dio el año pasado, los pudimos sacar de manera pacífica, pudimos preservar nuestra fuerza, mantener nuestra unidad, y ahora el reto es mantener esa transformación democrática de manera permanente, profundizando sus procesos, profundizando la participación de la gente y sobre todo construyendo esa utopía conjunta y común que queremos todos. Muchas gracias.
Ça marche là? ¿Funciona? ¿Entiende? Gracias a todas y a todos por su presencia amistosa. Disculpe antes que todo por este español tan caótico que hablo. Bien, yo soy el hermano del exterior. Vuelvo a familia. Y os digo lo que estoy leyendo. No soy en campaña electoral, no estoy pidiendo votos. Entonces, como soy francés, voy a ser muy franco con ustedes. Ustedes, mexicanos, tenéis una responsabilidad hoy día que me parece que ustedes no la conocen. Lo que ocurrió acá es único en el mundo. Único. Por primera vez, en un día electoral, se cambió todo. Es decir, que el proceso de lo que nosotros llamamos la revolución ciudadana conocía en México una forma casi químicamente pura. Lo que en los otros países ha necesitado no sé cuántas luchas violentas a veces, no de nuestra culpa, de ellos, los potentes. Aquí en un día echaron a todos. La consigna que nació por primera vez en Argentina, es decir, que se vayan todos, que es la primera etapa de la revolución ciudadana, se cumplió acá en un día. Hoy día tenéis ustedes un deber de éxito con Andrés Manuel López Obrador, un deber de éxito. Lo necesitamos nosotros. Y voy a decir por qué. Antes de esto, quiero decir otra cosa, otro punto fundamental. Míreme, yo tengo mi edad, he conocido muchas cosas, he vivido muchas luchas, en muchas formas. De las violentas de los años 70 y 10, cuando nos pegaban de toda la América del Sur las dictaduras, y también cuando hemos conocido un tan gran triunfo con François Mitterrand en Francia. Y de este momento yo quiero hablarle un minuto. Escúcheme bien, todos. El cambio no puede quedarse en el Palacio Presidencial. No es suficiente lo que hace Andrés Manuel López Obrador, tan grande que sea, si ustedes no se comprometen personalmente en el cambio, si no hay movimientos ciudadanos y populares, al final no va a pasar lo que usted está esperando hoy día. Se lo digo con humildad, porque nosotros hemos conocido esto. Con François Mitterrand, con el programa común, hemos nacionalizado a todos los bancos, todos, a la tercera parte de la industria francesa y tantas otras cosas. ¿Y qué ocurrió al final? No hemos cambiado nuestra sociedad. ¿Y por qué? Porque el pueblo no participó a esta transformación directamente. O la revolución ocurra siendo ciudadana, o no cambiará nada, si fuerte que sea el empujo político llevando el Palacio Presidencial. Se los digo en total fraternidad. Tenéis cuidado que no se resfría el proceso. Sin el pueblo todo se resfría. Y en estos momentos surge el enemigo, dividiendo entre los medios populares y los medios de la clase media, que ella es la primera que se asusta cuando pega lo que nosotros llamamos el partido mediático, porque de derecha nunca encontramos en la calle. Lo que encontramos es la repetición de lo que se lee, de lo que se ve. Usted lo sabe todo eso. Bien, ahora otra cosa. El momento. Tú tenés razón. Hay que
bien tener ideas claras. Sin ideas claras, ninguna acción clara. El momento es un momento de fracaso de una forma de civilización. Somos viviéndolo ahorita. Hoy día hay una ola de calor en Francia como nunca se vi en nuestra historia. En París, los 42 grados, por favor. El cambio climático ya empezó. Entonces, esta forma de civilización es condenada. Condenada, no puede más funcionar. No es un punto de vista ideológico, es un punto de vista concreto. Si se sigue acumulando, produciendo y creando necesidades que no existen, como lo hace el capitalismo financiero de nuestra época, no va a tener posibilidad que siga el único ecosistema compatible con la vida humana. Entonces nosotros no solamente tenemos la bandera de la igualdad social, de la dignidad humana, sino que tenemos una nueva bandera y somos los solos capaces de tenerla. La bandera del interés general humano. Interés general humano. Es decir, que el mercado es incapaz de formular cuál es a cada momento el interés general humano, porque no es su objetivo. Nosotros tenemos que cambiar totalmente, como lo dice Andrés Manuel López Obrador, el sistema de producción, no con vista puramente ideológica, sino para que este sistema de producción, de intercambio y de consumo, que nos toca a cada uno de nosotros, porque el capitalismo ha sido capaz de transformarnos de manera íntima en nuestros gustos, en manera de ser, de vernos. El modo de consumo también debe cambiar. Lo que AMLO llamó un postcapitalismo. Este postcapitalismo no somos capaces de escribirlo en cada de sus detalles, sino que en cada de los detalles del funcionamiento de la economía hay que tener el punto de vista que él llama una economía moral, es decir, con objetivos que sean los objetivos del interés general. Pero sí podemos formular una regla que nosotros la llamamos la regla verde, es decir, ahora no vamos a sacar más de la naturaleza que ella es capaz de construir. No decimos que vamos a ser capaces de hacerlo en un día, eso es imposible, pero esa es la dirección. Y si no vamos en esta dirección, vamos al fracaso. Y ella no, adelantándonos en esta dirección, vamos a construir un hecho nuevo, acabando con el egoísmo social, el egoísmo cultural, la forma que tiene el neoliberalismo en nuestra época. Es de la competición generalizada entre los pueblos y entre las personas. Hay que entrar en una nueva era más conforme a los que han sido los que nos han quedan antes de nosotros, es decir, que somos todos herederos de esta parte de la humanidad que antes se entreayudaban, porque los otros son muertos y no han tenido hijos. Entonces nosotros somos los herederos de un pasado de entreayuda. Hay que pasar en este momento y la formulación de una nueva política integra esto. Acá, termino. Ustedes, mexicanos, han demostrado que hay un actor social nuevo para revolucionar las sociedades. Lo digo a mis compañeros y compañeras de mi generación. Antes nosotros pensábamos que la clase obrera es el único actor capaz de liberándose la humanidad. Hoy día hay un actor social nuevo, el pueblo, es decir, esta población tan grande que hay hoy día, 7 millares de seres humanos, vamos a 10, agrupados en las ciudades como México, la más grande de todas las Américas. El pueblo
se define de una manera materialista. Son toda la gente que necesitan acceder a las redes colectivas para sobrevivir. Y la forma de esta accesión define que sea un modo privado, un modo público, cambia todo, como ustedes lo saben. Hay redes públicas que deben ser necesariamente colectivas, porque corresponde a derechos humanos fundamental, por ejemplo, el agua. Eso es un bien común. Al 2% tú tienes sed, al 10% delira, al 12% muerto. Eso no se puede negociar, el hecho que algunos sean discriminados por el precio del agua. Y de mismo con los otros redes, el aire es un bien común. Por esto que digo que tenemos la bandera del interés general humano, porque al final con el aire podrido y el agua sucia muere el hijo del rico como el hijo del pobre. Pero el rico es incapaz de parar la polución del aire, es incapaz de parar la propiedad privada del agua. Es por esto que nosotros, el actor central nuevo, el pueblo, es capaz él de parar este modelo. Y es lo que ocurrió en un día de voto. Votaban todos, los obreros, los que no tienen trabajo, etcétera, etcétera. Primero. Segundo, la revolución que iniciamos con este pueblo es una revolución ciudadana. Es decir, que en medio, para actuar, la ciudadanía es también el objetivo final. Controlar su vida necesita que su participación a la sociedad sea libre y poderosa. Y para que sea libre y poderosa necesitamos que el pueblo entero y la nación sea libre y poderosa, es decir, independiente. Bajo a los imperios, no porque odiamos que seamos dominados, sino porque tanto tiempo que nos domina es imposible construir una sociedad de libertad y de ciudadanía. Eso no es un punto de vista ideológico, también es un punto de vista concreto. Cuando México era antes en soberanía alimentaria, mexicanos sean capaces de decidir sobre qué van a comer, qué van a poner en su plato. Hoy día con 40% solamente no es posible. El resto viene de los gringos, de los Estados Unidos. Entonces cómete lo que hay en tu plato y cierra tu boca. Si hay organismo genéticamente modificado, cómetelo. Si hay pesticida, cómetelo. Nosotros no queremos ni organismo genéticamente modificado, ni de pesticida tampoco. Entonces yo quiero decir claramente que somos totalmente opuestos a los acuerdos de libre comercio en el mundo, porque el libre comercio es la libre muerte de la gente. Y ustedes tenéis que ver con esto, porque estos acuerdos se están imponiéndonos al mundo entero. Y en estos acuerdos ustedes son los tontos de servicio, porque ellos tienen derechos específicos en estos acuerdos. Los tribunales de arbitraje que los permite a una empresa llamar en contra de un Estado, es decir, contra vosotros, contra la ley de un Estado, y tiene para esto tribunal especializado que no aplican la ley del país, aplican la jurisprudencia de sus arbitrajes anteriores, es decir, de los intereses contractualizados entre las empresas multinacionales y las naciones. Eso es el momento de la crisis civilizatoria que tú llamabas. Eso es la crisis. Debemos transformar todo esto. Esto empieza aquí. Con esto termino. Ustedes y su responsabilidad mayor que tenéis, no hay ninguna parte en otro lugar en el mundo en donde se hace una ruptura con el neoliberalismo como están intentando los pueblos de América del Sur de hacerlo. No hay ningún otro lugar. Si ustedes sabían qué alegría han tenido los potentes en Europa viendo Lula a la cárcel y este ultraderechista en el Brasil al poder, fue para ellos una alegría. Ya se acabó el siglo de libertad y de ola de democracia en América del Sur. Lo creían, pero hoy día hemos vencido en México, que es el país el más grande que tenemos en América del Sur,
y vamos a vencer en Argentina y vamos a seguir en otros países. No hay ningún lugar, por favor, recuérdeselo, no hay ningún otro lugar en el mundo en donde se intenta romper con la civilización loca del neoliberalismo. En Europa hoy día la situación es muy mala porque la cosa que va creciendo es la ultraderecha, porque han conocido un éxito que intenta imponerlo acá, es decir, oponer los pobres entre ellos, diciendo que el problema es el migrante. Cuando tú pensabas que el problema son los ricos, los oligarcas, lo que comparte la sociedad en dos partes en inigualdad. Eso es el éxito para ellos, que se entremata a los pobres, los trabajadores, que se rechazan uno u otro. Están intentando hacerlo acá. Ten cuidado con esto, hay que convencer uno por uno que no es el problema, no es el migrante, es el potente el problema, es oligarca, es su mundo. Nosotros hemos perdido esta batalla y ahora lo pagamos. No queda nada de izquierda ni en Polonia, ni en Chequia, ni en Eslovaquia, ni en Austria, y no queda nada del más poderoso partido comunista del mundo occidental que había en Italia. No queda casi nada de izquierda. Vamos a trabajar, luchar y relanzarnos, sí, pero ustedes antes que todo, por favor, haya un éxito. Apoye a Andrés Manuel López Obrador. Hágase la cuarta transformación. Lo necesitamos. ¡Viva México! Muy bien. Sí. Entonces continuamos ahora con la participación de Máximo Bonesi. Me va a tocar la parte anticlimática. Por eso traje el casco, no porque tenga una moto, porque si llueven pedradas, dije voy a estar preparado. Sí, porque, bueno, agradezco la invitación. Yo venía aquí muy seguido en 2006. Creo que es un espacio fundamental. Incluso es un espacio que habría que preguntarse. Aquí empiezo un poco algunas anotaciones, no sé si críticas, pero problemáticas, como preocupadas respecto del proceso. O sea, que tanto un espacio como este, que ha sido ejemplar, se quede siendo solo ejemplar y no parte de una cadena, de un proceso expansivo, participativo. Yo creo que han señalado tanto Chucho como Jean-Luc algo muy importante, esa voluntad, ese deseo de que haya algo abajo, que haya como, digamos, un empuje desde abajo. Un empuje desde abajo que, para empezar, y eso creo que es la primera cuestión que hay que plantearse, es qué tan autónomo es. O sea, que tanto la dinámica que se instala abajo es algo que se desata desde arriba y está ligado, vinculado al arriba. O sea, la relación entre la dimensión estatal, la dimensión gubernamental, la dimensión hasta político-electoral, es lo que desata y es lo que determina la dinámica abajo o no. Yo creo que no. Yo creo que, y eso es porque efectivamente tenemos que revertir algo que no se revierte solo electoralmente, es algo cultural. O sea, venimos, lo señalaba Jean-Luc, de una derrota histórica, y se señala también que el gobierno de México viene un poco a destiempo, a contretemps, de una dinámica latinoamericana, que no hablar de una dinámica occidental, que es una dinámica que va en el sentido de la derechización y no es solo una coyuntura electoral. O sea, la derechización, y eso es otra cosa que quiero plantear, habría que preguntarnos qué tanto no anida también en la izquierda. No es algo solo que tiene que ver con los espacios exteriores. Hay una derecha
derecha y una izquierda y hay una frontera, digamos, de purezas. Es obvio que hay una derechización que hemos vivido todos, que pertenece a, diría incluso a generaciones que de alguna manera han respirado ese clima. Y creo que las izquierdas hoy en día también son un poco el producto de esos tiempos, aun cuando logren instalar dinámicas a contrasentido. Entonces habría que ver si la capacidad de contratendencia que tenemos no está también cargada de ciertas dinámicas de aceptación adaptativas al entorno. Digo eso porque eso es una reflexión que hay que hacer en una instancia de formación política y hay que ir reconociéndonos también en las contradicciones de las cuales somos portadores en la izquierda. Contradicciones que podemos aceptar temporalmente, podemos aceptar pragmáticamente, podemos decir hoy se puede avanzar solo concediendo, pero si no reconocemos que son concesiones que tienen que ver con la derecha, que la derecha está dentro de nosotros, que la derecha es parte de los tiempos que hemos vivido, de la derrota histórica que hemos padecido, difícilmente podemos ir decantando y reactivando aquellas cosas que han quedado, digamos, anestesiadas y aquellas demandas, aquellos principios que hoy en día no están a la orden del día, a lo mejor en términos de políticas públicas, pero tienen que estar a la orden del día de la reconstrucción de un tejido cultural, de unos discursos. Cuando hablamos de utopía es un poco de descolocándonos, o sea, descolocándonos respecto de lo que podemos hacer hoy, pero de lo que estamos apuntando a hacer mañana. O sea, restablecer una temporalidad que no puede ser solo la temporalidad de un gobierno, que no puede ser solo la temporalidad de los ciclos electorales. Yo creo que para eso era muy importante, era, un poco irónicamente, críticamente, es muy importante que espacios como esos, y así como las instancias de formación política que Morena se planteó tener, pero no termina teniendo, sean tan estratégicos como estar en el gobierno. Tan estratégico como estar en el gobierno, porque ahí se tiene que plantear una dinámica desde abajo que tiene que tener un respiro largo, profundo. Yo personalmente he sido muy crítico respecto a los gobiernos latinoamericanos que he llamado revoluciones pasivas, porque instalaban instancia de transformación desde arriba, pero no se hacían cargo de la activación, diría casi permanente, persistente, duradera, de mediana a larga duración, que es la que podía haber frenado la derechización después. Mientras que una simple lógica de sobrevivencia desde arriba, de gobierno incluso, de liderazgos que no se cuestionaban a sí mismos, de verticalismos que aun cuando se instalaban a pesar de invocar al pueblo, invocar a la ciudadanía, no permitieron después tener una movilización a la altura de las circunstancias. Eso no es nuevo, uno diría Allende tampoco lo defendió, no hubo la capacidad de sostenerlo a la hora del golpe. No quiero decir con eso que es algo que se hace solo una vez más decretándolo, una vez más pensándolo solo desde arriba como un deseo. Es algo pero que al mismo tiempo si no se hace desde un principio, y insisto en eso y con eso voy terminando porque entiendo que va a haber mucha disposición al habla y al diálogo, pero creo que es muy importante algo, para evitar que la llegada al gobierno sea un atajo populista. Un atajo quiere decir encontrar una vía traversa, una vía rápida para llegar arriba, y después todo el camino que había que recorrer no se recorrió. Entonces, creo que hay que también pensar qué se va a hacer con dinámicas sociales participativas autónomas, con las izquierdas que existen en el país, con las izquierdas que van a nacer en el país. Es un gobierno que enfrentará a las derechas y frente a eso tiene que ser capaz de convocar efectivamente a cierta unidad, pero al mismo tiempo es un gobierno, es una experiencia, así como la fueron las experiencias brasileñas, argentinas, boliviana, venezolana, uruguaya, ecuatorianas, que tendrá que ver cómo se relacionas con ciertas dinámicas de participación, con ciertas dinámicas críticas, a veces incluso con demandas corporativas, con demandas particulares, pero con una dinámica de lo social, con una dinámica que necesariamente pasa por el conflicto. Es decir, cómo se hace desde un gobierno que quiere también evitar, que se desaten dinámicas de derecha, aceptar que la conflictualidad social, que la conflictualidad cargada de demandas de izquierda es sana, saludable y propicia y permite rebasar una coyuntura, simplemente un mandato de gobierno, permite instalar prácticas, reinstalar culturas, volver a pensar en clave de izquierda, y creo que ese es un desafío muy grande, y sobre eso yo creo que el gobierno mexicano cuenta con una ventaja y una desventaja, y con eso termino.
La ventaja, empiezo con la desventaja mejor, para terminar en términos más optimistas. Después me pongo el casco, así que hagan lo que quieran, no se preocupen, yo os vengo preparado. O sea, la desventaja es que si hay un destiempo histórico grande, digamos, la oleada, viene a un destiempo regional. O sea, vivimos una época de reflujo y el gobierno mexicano, ese gobierno tenía que haber nacido en 2006. Ese era su momento histórico, ese era lo que tenía que ocurrir. Ahí había un movimiento antineoliberal fuerte y ese era el momento. Hoy en día, ese surgimiento posterior sí implica una diferencia. No venimos de una acumulación de fuerzas de un movimiento antineoliberal. Venimos del hartazgo de gobiernos liberales, pero también del hartazgo de cuestiones de inseguridad. Venimos de otra cosa, esa insistencia en la corrupción, sobre la cual insistió éticamente y moralmente López Obrador, es porque hoy en día la bandera no puede ser el antineoliberalismo. Y eso cambia la configuración de la correlación de fuerzas, del tipo de conflicto que se está estableciendo. Cuando hablamos de oligarquía, aquí se habla más de corruptos que de oligarquía o que de una construcción, digamos, de instancia de poder. Ese discurso está en segundo plano, no es inexistente, pero está en segundo plano. En 2006 estaba en el primer plano. Y en 2006 había una marea, una onda, una oleada que acompañaba. Hoy en día no estaba, fue un acontecimiento electoral, entonces quiere decir que tiene que venir después y tiene que acompañar, porque si no viene y no acompaña, no hay antineoliberalismo y no hay posibilidad de revertir cuestiones fuertes que no se instalan solo negociando con las clases dominantes. Y hoy en día el clima es más de negociar transformaciones. Entonces yo creo que ahí hay un destiempo y una desventaja. Yo creo que digamos que pudiera haber una ventaja. La ventaja es que se pueden abrir esas puertas y creo que existe la disposición y que incluso el hecho de que se instale un gobierno puede abrirse una dinámica de conflictualidad y se pueden reconocer esas instancias. Yo creo que sí, a diferencia de un gobierno que se siente el representante de todo el movimiento social, yo creo que ese gobierno es capaz de reconocer que el movimiento social en México está compuesto de distintas cabezas, de distintos lugares, y hay que reconocerlo y hay que propiciar, lo diría un poco como dijo el presidente Mao, o sea, que florezcan 1000 flores, que florezcan 1000 luchas, ¿no? Y que sobre esas se construya un cambio de época y un cambio de clima, y ahí se pueda, ojalá, invertir la crisis civilizatoria que comparto estamos viviendo. Muchas gracias. Muy interesante. Muy bien. Gracias. Ahora le pasamos la palabra a Ángel Valderas Puga. Un fuerte aplauso. Bueno, saludos a los compañeros de la mesa, Italia, Francia, México. Esta es una continuidad y es una lucha de una narrativa. El fin de la historia, Francis Fukuyama, 1989, caída del muro de Berlín, desaparición de la Unión Soviética. Nos vinieron con el cuento que ya no había nada que hacer, que las sociedades deberían inmovilizarse, obedecer, que había un modelo, el neoliberalismo, que se había impuesto y los demás teníamos que acatar. La realidad es que los pueblos pues no aceptamos ese designio que se nos marcaba desde la oligarquía a nivel mundial, y ha habido toda una serie de intentos. Los ha habido también en Europa y hemos visto qué es lo que ha sucedido. ¿Qué es lo que tenemos que ver los mexicanos? Lo que dice Jean-Luc, esta enorme responsabilidad, y un poco lo que dice Máximo. No podemos dejar a nuestro gobierno solo, no va a poder. Una sola estructura de gobierno no va a poder. Coincido totalmente con Máximo cuando señala la parte de abajo. Tenemos que ver por qué Lula da Silva está en la cárcel, por qué el PT pierde las elecciones, por qué en Ecuador un solo traidor, Lenín Moreno, echa abajo una revolución inaugurada por Rafael Correa. Tenemos que entender los errores de los argentinos, tenemos que entender los errores de los chilenos, que más allá de tenerla difícil con las dictaduras militares, tenemos que entender, ¿y qué sí está haciendo Bolivia para resistir? ¿Qué está haciendo Uruguay? ¿Qué es lo que pasa con esos países, incluso los venezolanos, ante las agresiones del imperio?
Es evidente que aquí es una lucha que la izquierda nos manejamos en una dicotomía. Parte de lo que señala Máximo él habla de una reversión cultural, pero también lo dice Jean-Luc en este capitalismo que nos transformó íntimamente, a grado tal de que hay gente que hasta le daba vergüenza asumirse de izquierda. Y yo creo que debemos de comenzar por no decir orgullosamente somos de izquierda. Y tenemos una serie de dicotomías que nos diferencian de la derecha. La izquierda es ambientalista, no es depredadora. Nosotros estamos de la parte de la civilización, no de la depredación. Nosotros estamos en contra de la concentración excesiva de la riqueza. No es posible que el 1% de la población mundial acumule exactamente los mismos recursos que el 99% de la restante. Nosotros estamos en contra de la desigualdad social. Nosotros estamos a favor de la solidaridad y de lo colectivo, en contra de lo individual. Pero eso no ha pasado de moda. No tenemos que comprar esa idea, porque a final de cuentas, a pesar de que en este momento en Europa la lucha social ha ido hacia abajo por diferentes factores, hay intentos que han terminado mal, pero que muestran intentos. Ahí está el caso de Syriza y la agresión de la Troika, del Fondo Monetario Internacional, de el no respetar los derechos electorales y la voluntad de un pueblo. Ahorita, poco antes de empezar, en un café, aquí con Jean-Luc, platicaba él, la derecha no respeta los resultados electorales. Cuando Máximo señala, y es cierto, todos lo sentimos, estamos a destiempo histórico. 2006 era el ascenso de las fuerzas de izquierda en América Latina, pero todos sabemos qué fue lo que pasó en 2006, un escandaloso fraude electoral con millones de mexicanos movilizados, pero también tuvimos un líder que nos detuvo. Yo recuerdo, yo estaba aquí en las calles de la Ciudad de México, pues prácticamente de Querétaro veníamos todas las semanas y veníamos decenas de camiones y veníamos a lo que fuera. Y yo recuerdo un viaje veníamos de Querétaro y se prohibió que gente de la tercera edad, niños, vinieran. Todos veníamos con máscaras antigas, veníamos con cascos, veníamos con rodilleras, veníamos dispuestos a darnos en la madre con la Policía Federal antimotines. Pero tenemos un líder que nunca nos dijo vamos a tomar Palacio, lo hubiéramos podido hacer. Y también en 1998 en el fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas, lo hubiéramos podido hacer. El día de la toma de posesión de Felipe Calderón, que se fue como siempre, entró por la puerta de atrás y que estaba ahí en el auditorio, habríamos podido rebasar tranquilamente a 10,000 policías antimotines. Aquí llegamos a concentrarnos 2 millones de personas en las marchas. En ese momento yo tenía amigos italianos que cuando estuvieron en México en 2006 estaban sorprendidos de la cantidad de gente. Veníamos de tradiciones donde las marchas más grandes, yo viví una en Roma de 1 millón de personas, era impresionante. Aquí llegamos a estar en las calles 2 millones. Pero recordemos la intervención, aquel titular norteamericano, Halliburton, se robó las elecciones en México, quien metió las manos en 2006. Efectivamente, México era estratégico, era frenar esa situación. Morena se ha convertido en un partido movimiento. Y tenemos que seguir manteniendo el movimiento, no se puede burocratizar, no podemos bajar la guardia, no nos podemos confiar que ya se tiene el gobierno. Hoy podemos decir que se tiene el gobierno, pero no se tiene el poder. Las guerras de cuarta generación están a todos los que dan, y están en Europa, y están en América Latina, y decía Jean-Luc acá en el café, a la clase media, a la derecha, les espanta la palabra revolución. Pero sí la utilizan en Ucrania para decir la revolución naranja, y sí la utilizan en Egipto. O sea, cuando les conviene, para ellos sí se habla de revolución. ¿Qué estamos defendiendo? Un Estado social. ¿Qué estamos defendiendo? Una herencia. La herencia de las izquierdas del siglo XX, que son las que nos heredaron
elementos teóricos incluso, el materialismo dialéctico, el socialismo, el comunismo, sus luchas por las cooperativas, por el tener derecho a jubilación, por la jornada laboral de 8 horas, por las prestaciones sociales, venimos de ahí. Y ese Estado social, el neoliberalismo, poco a poco lo ha ido erosionando hasta que nos acostumbramos a ver como normal la precariedad laboral, que las jornadas laborales superen 10, 12 horas, que ya no se tenga derecho a jubilación, que se pague poco, que se tenga un enorme ejército de reserva. Contra eso es contra lo que tenemos que luchar. Específicamente en México, el neoliberalismo avanzó 30 años desde la imposición por un fraude electoral con Carlos Salinas de Gortari, y sí avanzaron mucho. Para nuestro gobierno es muy difícil, muchos tenemos prisa, pero solo doy algunos elementos. Nos dejaron 11 billones de pesos de deuda pública, del cual estamos pagando 750,000 millones de pesos de intereses solo este año. 750,000 millones de pesos que no se pueden invertir en seguridad, en salud y en educación, por pagar solo los intereses de esta deuda externa que creció de 5.5 billones a 11 billones en un solo sexenio con Enrique Peña Nieto, y que no sabemos en qué se lo gastaron, porque yo no he visto en este país, en ese sexenio, en qué se gastó tanto dinero. Pero también Felipe Calderón, el espurio, porque él tomó el país con una deuda de 1.7 billones y la llevó hasta 5 billones. Tenemos un gobierno que tiene que destinar 600,000 millones de pesos para importar petrolíferos que se deberían estar produciendo en el país y que los tenemos que importar de Texas. Esos 600,000 millones salen del país, pero además todo lo hemos visto. Nos dejaron un aparato judicial íntimamente ligado con la delincuencia organizada. Esto no se va a poder resolver, creo que fue el que dijo Jesús, en un día, ni en 2, ni en un año. Yo me daría por bien servido si en este gobierno logramos un poco enderezar una rama y esperar un poco una correlación de fuerzas mejor, porque nos dejaron destruido el tejido social, una concentración de medios de comunicación, una alta tasa de inseguridad y un aparato judicial que un día sí y otra no, va en contra de las transformaciones de la 4T, que ni siquiera son radicales. Y de repente vemos cosas kafkianas en este país, donde un juez le dice a la unidad de inteligencia financiera que no puede bloquear cuentas de empresarios ligados al huachicol en el Bajío, que porque no hay un pedido internacional para bloquear las cuentas. Yo aquí he bromeado, ¿por qué Timbuktu o Paraguay le van a pedir a la unidad de inteligencia financiera que bloquee las cuentas de un empresario del Bajío que se dedicaba al huachicol? Pero ese es el aparato judicial que tenemos, y una serie de amparos absurdos para limitar el avance. La 4T es una metáfora, efectivamente. Las anteriores 3 transformaciones de las que habla Andrés Manuel han sido violentas: la independencia, la reforma, la revolución, han sido verdaderas guerras civiles de los mexicanos. Recordemos los discursos de Andrés Manuel desde 2006 para acá. Ni un solo vidrio roto. Y es cierto, nos supimos comportar. Y en 2006, en pleno fraude electoral, estábamos en las sedes del IFE protestando, les mentábamos la madre, pero nunca les tocamos un pelo a estos tipos, ni rompimos ningún vidrio. Nos supimos comportar y aprendimos la lección. Porque el año pasado nos preparamos y nos organizamos. Ya nos habían hecho fraude electoral en 2006, ya nos habían hecho fraude electoral en 2012, ya nos habían hecho fraude electoral en 1998 y en 88, y era muy claro que la única manera de superar un fraude era una participación masiva. Esos 30 millones de votos no se los quitaban de encima, ni con fraude cibernético, ni con ratón loco, ni con compra de votos. Los arrasamos. Pero ese es el primer paso. Efectivamente, tenemos una responsabilidad no solamente con Andrés Manuel,
no solamente con nuestro pueblo. Tenemos una responsabilidad con América Latina, pero tenemos una responsabilidad también a nivel mundial de que Morena, de que este gobierno haga las cosas bien. Esto implica que tenemos que seguir movilizados, tenemos que seguir organizados, tenemos que capacitarnos políticamente, tenemos que entender la derecha, cómo está golpeteando, dónde están golpeteando, cuáles son los instrumentos que utilizan para hacerles frente. Yo creo que la historia nos está dando la razón. Y orgullosamente tenemos que defender a la izquierda. Sí tenemos que tener prisa, pero sabemos que estos procesos son graduales, tenemos que tener paciencia. Todos quisiéramos ver a Carlos Romero Deschamps en la cárcel. Si me trajeran aquí a Peña Nieto, lo escupimos, lo agarramos a patadas, le aviento esta botella. Sí, pero hay cosas más importantes y más relevantes. Justamente ahorita es hacer una verdadera transformación que sí tiene que ser sólida, que tiene que ser gradual y en la cual tenemos que participar todos. Para mí lo más difícil es la reversión cultural. Cómo quitarnos de encima esta interiorización de 30 años de neoliberalismo que fueron construyendo en las mentes este individualismo, esta competencia exagerada, ¿sí? Tenemos que recuperar la social, pero yo soy optimista. Yo soy de los que digo, sí se puede y tenemos que decir, sí vamos a poder y tenemos que regresar a ser una luz, un faro en América Latina. Gracias. Muy bien, ahora vamos por el siguiente paso. Vamos a aceptar solo 6 participaciones con sus preguntas. Por favor, 6 preguntas dirigidas a Melenchón solamente para a ver, vamos. 1, 2, 3. Ya hasta donde está el compañero de café, nada más. Sí, los demás. ¿Cuántos minutos la pregunta? Sí. No, 2 minutos la pregunta. Sí, 2 minutos, por favor, nada más 6, hasta donde llega el 6, hasta ahí. 6 preguntas breves. Mientras, quiero comentarles. Aprovecho para hacerles la invitación para el próximo sábado aquí en este lugar. Se llama La función del Estado en la Cuarta Transformación, reflexión y análisis con el maestro Bernardo Batis, sábado 3 de agosto a las 11:30 de la mañana, aquí en este parque. Los invitamos pues para que nos ayuden en la distribución. Ahí el compañero Luciano está haciendo el favor de pasarles y también nos ayuden a su difusión. Un cartelito les está pasando por ahí Luciano, y una compañera les va a pasar un bote para que nos apoyen con lo que puedan, con lo que gusten, que sea su voluntad, para seguir con este proyecto que es el Círculo de Reflexión Colectivo Buzón Ciudadano. Y en este momento también aprovecho para darle un saludo al ingeniero Antonio Gershenson, que está aquí con nosotros. Al ingeniero Víctor Suárez Carrera, sí, el compañero Carlos Prigolini, el compañero Walter Martínez, acá está, sí, y también José Miguel Candia, que también participan como ponentes en este lugar, y al compañero Francisco Pérez Vega, a José García, compañero José García, y compañero Luis Martín. Quiero que nada más muy breve que nos digas los saludos que están en internet, porque estamos en vivo por YouTube. Aquí van a pasar rápido quienes están conectados, quienes mandan mensajes. Gracias, muy buenas tardes. Están conectadas personas desde Alaska, desde Londres, Inglaterra, desde Costa Chica, oaxaqueña,
desde San Juan del Río, Querétaro. Por supuesto, gente de Estados Unidos, Nueva York y demás. Estamos siendo vistos por el mundo. Así es que pórtense bien porque lo están en la vista de todo el mundo, ¿eh? Bueno. Entonces vamos a iniciar pues con la participación. Quedamos que 6, nada más 6. 6 participaciones. Bueno, muy buenas tardes. Quiero aprovechar la muy especial presencia de Jean-Luc Mélenchon, Monsieur Mélenchon. Bonjour. Usted habla perfectamente bien el español, ¿sí? Pues mire, aprovechando, tiene que ver con la lucha en general, no nada más con la lucha del pueblo mexicano, sino también con la lucha del pueblo francés. He seguido desde que empezó el movimiento Gilets jaunes, chalecos amarillos, y mi pregunta si usted sería, usted se postuló para la presidencia también, contra Macron, que Macron es un neoliberal horrible, ¿no? Entonces, por un lado, yo quisiera preguntarle si usted se va a postular nuevamente a la presidencia de Francia como persona de izquierda muy fuerte, y qué piensa usted acerca del movimiento Gilets jaunes. ¿Usted cree que hay un futuro? Porque yo veo que el movimiento es muy fuerte, no se dejan. El 14 de julio de este año se presentaron y estuvieron ahí luchando contra la policía, que es una policía absolutamente represora en Francia. Han golpeado gente, ha habido violaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es el futuro de Gilets jaunes? ¿Sí? Y si usted se va a postular de nuevo a la presidencia. Muchas gracias. Yo diría Mélenchon Revolución. Merci. Sí. Permítanme un segundo. Miren, vamos a pedirle por favor al compañero de aquí enfrente que les tome el tiempo. 2 minutos. ¿Sí? Cuéntales el tiempo, por favor. Tolerancia, compañeros. Tomándole la palabra al compañero Mélenchon, ecologista, aquí y en otras ciudades hay que levantar la bandera ecologista para que Obrador no sea rebasado por la izquierda en el sureste mexicano, por esa izquierda social radical que ya saben ustedes a cuál me refiero. Para eso confiamos en el compañero Víctor Toledo, para que considere los intereses con los compañeros indígenas y ayude a Obrador a conciliar, respetando a estos compañeros y sus intereses, a los indígenas, para que en las ciudades se levante la bandera ecologista, que nosotros queremos ignorarla y no es posible ignorarla. Que allá, decía yo, en el sureste se genere algo para ellos, para los indígenas y los ecologistas, para que no se queden. Ellos deben estar con nosotros y junto con ellos debemos compartir la bandera ecologista, compañeros. En ello va el futuro de la humanidad. Allá en Brújula Metropolitana y en el Zócalo, en la Resistencia, ya empezamos a compartir los puntos de vista. Gracias y felicitaciones. Buenos días, tardes a todas y todos. En primera, yo no voy a discutir lo que pudo haber sido y no fue. Entonces la historia nos dice que los movimientos hacen. Bueno, hay una pequeña diferencia con Mélenchon. Al inicio de su ponencia, sí habemos de los 30.113.000 ciudadanos que votamos por él, sí habemos ciudadanos que sabemos la importancia de este cambio que se realizó el 1 de julio. Fue la revolución ciudadana, la insurgencia ciudadana que hizo colapsar al sistema político mexicano, y con eso se dice que se fueran todos. Pero ¿cuál es el diagnóstico que nosotros tenemos como ciudadanos? El diagnóstico es que la cuarta transformación va. ¿Pero qué está diciendo la derecha, los conservadores, los neoliberales? El descarrilamiento va. Entonces esta es la disputa sexenal que vamos a librar los mexicanos en los 6 años de gobierno. Y entonces tenemos que tener cuidados todos los ciudadanos, tenemos que tener cuidado todos los ciudadanos en qué trinchera nos vamos a estar, y obviamente hay que apoyar a Andrés Manuel López Obrador por una simple y sencilla razón. Tengan en cuenta lo siguiente: si nosotros hacemos la crítica
pero hay que hacer la crítica permanente de las acciones de gobierno, pero jamás ubicarnos en el descarrilamiento Entonces la pregunta es a Melenchón y a Jesús Ramírez Cuevas, que desde luego pues está más cerca del presidente que incluso los secretarios de Estado. Hay un problema interno nuestro que puede dar al traste la cuarta transformación, y es Morena. Hay 3 o 4 que están disputando la presidencia del partido. No deben de ser luchas irreconciliables. Bueno, y la pregunta a Melenchón, escuchen nada más, voy a hacer la pregunta nada más. Me queda un minuto, dice Toño. Bueno, la pregunta a Melenchón: ¿cuál es la capacidad de los demás estados, ya que todos están esperando que triunfemos, porque es un ejemplo para el mundo y América Latina, pero qué están haciendo para que suceda la revolución de las conciencias en sus países? Sí, miren, por favor, a los compañeros que están en no es asamblea, miren, les voy a pedir de favor que no griten. Sí, aquí le estamos midiendo el tiempo y estamos controlándolos. Por favorcito, guarden silencio, compórtense. Gracias, compañeros, ya nos conocen, acá estamos todos prácticamente. Bienvenidos, compañero Melenchón. Todos los ponentes estuvieron brillantes y comparto prácticamente todo. Quiero decir una cosa: yo soy licenciado en Relaciones Internacionales, soy morenista y estamos con el proceso de la cuarta transformación. Entonces, una pregunta: el cambio que hubo en la política exterior mexicana es importantísima para toda América Latina, compañeros. Haber transformado y adoptado el artículo 89, inciso 10, autodeterminación de los pueblos, autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica a las controversias, que dice y lo repite todas las veces nuestro líder. Compañeros, quiero esta transformación, porque aquí el imperio gringo, el peor que hubo con la máscara ahora que tiene de la verdadera, este tipo está demente, es como Trump, que se confronta con todo el mundo, está agrediendo a Venezuela, a Cuba, sancionando, no mandando medicinas ni nada de este tipo. Y lamentablemente, la Unión Europea, esto va para el compañero Melenchón, que dice que ya no hay izquierdas, y verdaderamente no, apoyan a Guaidó, un títere impuesto por Trump. Es increíble, ningún partido ni de izquierda lo veo en Europa que apoye, digamos, que diga no, aquí se está reconociendo el gobierno legítimo de Maduro, por más errores que haya, pero están enfrentados con el imperialismo y le está haciendo la guerra a muerte el imperialismo, y Cuba también, compañeros. La pregunta es como, ¿qué dicen ustedes de la nueva política exterior de México? Que me reafirmen lo que yo dije. ¿Y qué opinan de la posición de la Unión Europea con respecto a la lucha del imperialismo contra Venezuela, contra Cuba, contra Bolivia y con todos los procesos? Ahí tenemos a Lula encerrado por orden del imperio y quieren condenar a Cristina Kirchner para que no vuelva a la elección. Gracias, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Raúl Enríquez y soy químico, farmacéutico, biólogo y también psicólogo. Venimos de varios compañeros desde Naucalpan. Mi razonamiento es Cuando el comandante Fidel Castro llegó al poder, él dijo: mi principal ocupación es llevar a cabo este proceso. Este proceso que inicia tiene que, en primer lugar, consolidarse y profundizarse. Esto es lo mismo que estamos pasando ahorita, pero para ello tenemos que realizar un cambio de conciencia, pasar de esa conciencia individualista, egoísta, que generó el neoliberalismo, la permitió y la difundió a nivel nacional y mundial. Pasar de ese nivel implica pasar al siguiente nivel, que es el emocional. Posteriormente sigue el nivel mental y por último el nivel conceptual. En el nivel conceptual el hombre ya ve a su semejante, entiende su problema,
cambia toda su mentalidad y toda la forma en la que él se relaciona con la sociedad. Piensa en el otro. Si no cambiamos esa mentalidad egoísta que el compañero de allá nos decía que no es tan mala, el egoísmo genera individualismo, genera oportunismo, genera eso que ellos dicen, con que yo me identifique. Por último, mi propuesta es, esto se va a generar solo con información, capacitación y que se llegue a lo que decía Marx. Marx decía, vamos a cambiar de la cantidad a la calidad. Solo eso nos va a poder salvar. Gracias. Por favor. Bueno, ya nomás las dos compañeras y ahí terminamos con las participaciones. Bueno, hola, mi nombre es Patricia Nambo y la pregunta es vengo de Comunícate Radio AMLO. Mi pregunta es, ¿qué enseñanza dejó el movimiento de los chalecos amarillos en Francia y, por supuesto, a nivel mundial y a México? Hola, yo soy Nuri Fernández del Espacio Social y Cultural La Caracola. Y la pregunta que quiero hacer es pensando en que tenemos 35 millones de personas en el norte que mandan 32.500, han mandado en el último periodo remesas en dólares porque tienen a sus familias aquí. Si no podemos verlas como espejos para el proceso que viene en Estados Unidos. Hay que mirar hacia el sur, pero también hay que mirar hacia el norte. En Estados Unidos hay un proceso social enorme, como el que se dio aquí antes del triunfo. Es un proceso en el que participan mujeres, en que participa toda la diversidad sexual, en que participan los pueblos originarios de Standing Rock, los estudiantes de secundaria que se están organizando para defender el clima y para terminar con las armas, pedir que se controlen las armas. Y también hay un movimiento muy grande en las localidades por la seguridad social, por los derechos colectivos y económicos. La pregunta es si ven la posibilidad de una revolución pacífica en Estados Unidos para derrotar a Trump, como la que se dio aquí. Entonces, ¿y qué papel nos tocaría aquí y a todo el mundo para apoyar ese proceso? Gracias. Muy bien. Sí, vamos, por favor, ya que ya se terminó las preguntas, ya las preguntas ya aquí llegamos. Ahora vamos a darle, a esperar que les den respuesta. Vamos, no sé si quieren dedicarse a Sam Melanchón para que él sea quien las conteste. Sí. ¿Sí? Bien. Con lo chaquet, ¿ça marche? ¿Funciona? Chaleco se dice. Chalecos amarillos. Bien, chaleco. Los chalecos amarillos tienen que ver con el proceso mexicano porque mire, yo vengo de la antigua izquierda y pienso que no soy el solo acá. Hay que romper con los antiguos. Todo eso ha sido muy importante. Nuestra vida, nuestras luchas, lo que hemos aprendido. Pero por favor, hay que cambiar la mirada. Tenemos un nuevo marco teórico, porque hay un hecho nuevo, y el hecho nuevo es un nuevo actor social que no es el antiguo proletario de antes. El pueblo, y definiéndolo de una manera materialista. ¿Quién es el pueblo? El pueblo son todos los que necesitan acceder a las redes colectivas para sobrevivir. El caso de los, ¿tú me has dicho chalecos amarillos? Es típico de esto. ¿Por qué? ¿Quién son esta gente?
Al inicio viene el movimiento de una decisión de elevar el nivel de las tajas sobre la gasolina, les carburants. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. La gasolina. Entonces, hoy día, ¿qué pasa? Físicamente, las discriminaciones sociales se combinan con discriminaciones espaciales. A los que son los más ricos, más cerca de, como se dice en las ventas, de las comodidades, de comodité. Es decir, transporte público, tiendas cercas, etcétera, etcétera. Hospital, escuela, cerca. Y a los otros, de más en más lejos. Entonces, cada día tú tienes que salir con tu coche. Se dice un coche aquí, un carro. Auto. Porque yo soy totalmente latinoamericanizado, entonces yo sé que no se menciona con el mismo término. Y tú tienes que salir de tu casa con tu coche, 10 kilómetros para llevar los hijos a la escuela, por este lado, 10 kilómetros para ir al centro administrativo, por este lado, 10 kilómetros para ir al hospital, 10, etcétera, etcétera. Y todo esto te cuesta. Entonces, si levanta el nivel de las tajas, bueno, tú tienes que elegir qué vamos a hacer, transportarnos o comer, vestirse o transportarse, etcétera, etcétera. Se levantó una ola de gente que no podían seguir viviendo con esto. No sabían qué elegir porque ya son tan pobres, porque hay pobres en nuestros países, no es una especialidad mexicana. Es una especialidad mundial. En Francia, quinta o sexta potencia económica mundial, tenemos 9 millones de pobres, y en Alemania, segunda potencia o tercera potencia mundial o cuarta, no sé cuál, 13 millones en el país el más rico de toda la Unión Europea, 13 millones de pobres. Nosotros, segunda potencia económica de Europa, 9 millones de pobres. Así no se fije que Francia es un paradiso. No, y no han destruido no sé cuántas de las conquistas sociales que teníamos en seguridad social, etcétera, etcétera. Eso es, al inicio, típicamente una revolución, una forma insurreccional. 32 semanas de insurrección hasta el 14 de julio pasado. Hoy día está rebajando el nivel de conflictualidad, pero es lo que se ve. En el país sigue el proceso de rechazo. Y es por esto que el jovencito este que tenemos como presidente de nuestra república, que parecía tan simpático a todos los élites del mundo, hoy día es el más violento que nunca hemos conocido en Francia desde las guerras coloniales que hemos tenido. El más violento. 22 personas perdieron un ojo, golpeada por la policía. 6 han perdido una mano. 2 son muertos directamente de esto. Nunca esto ha pasado en Francia en los 50 años pasados. Hasta el mes de 68, que había 10 millones de trabajadores en huelga, con marchas inmensas y peleas en la calle y barricadas y todo, hemos tenido un muerto. Bien, entonces es un momento en que se siente que el proceso de revolución ciudadana ya empezó en Francia, como en muchos otros países. Pero este proceso puede pasar o por el camino de compartimiento, de preocupación de los otros, o por el camino étnico, es decir, nosotros antes que todo, y el otro, el migrante, el musulmán, inventan cada vez un enemigo. Bueno, a nosotros son los musulmanes, en otros países son otros, para nosotros es esto que nos sirven. Y no sabemos cómo va a pasar. Hoy día en mi país, el partido el más fuerte es la ultraderecha. Es así. Este proceso va a seguir y yo soy, bueno,
hay que bien comprender que no podemos hoy día manejar esta forma de lucha con las antiguas formas de lucha. Los antiguos partidos, lo que llama mi compañero Pablo Iglesias de Podemos, decía, no vamos a vencer con una sopa de siglo. Hay que construir un movimiento que sea totalmente pegado con el movimiento del pueblo él mismo. Es que tú decías, Máximo, para nosotros el problema mortal es la revolución pasiva. Yo no tengo ninguna deuda frente a Andrés Manuel López Obrador. Estoy totalmente seguro que él va a hacer su programa. No es la pregunta esta. La pregunta es si el pueblo mexicano va a entrar en lucha o no. Eso es la única pregunta que tenemos. Entonces, hay que bien comprender que el verticalismo puede ser retornado por los enemigos. Si todo viene de arriba, entonces cuando hay un problema, pídelo arriba. Y así no hay ninguna implicación popular. No sé cómo decirlo mejor porque yo soy incapaz, naturalmente, de decir cómo vamos a hacer esto aquí en México. En Francia es otra cosa. Nosotros trabajamos a esto y no tenemos solamente éxitos, tenemos éxitos y a veces no. Y cada vez hay que aprender. Y yo vengo acá para aprender, se lo digo francamente. Si vengo en América Latina es para aprender. Ya se acabó el tiempo en donde los arrogantes de Europa venían acá a explicar el marxismo, el socialismo y el resto. Yo no vengo a explicar nada. Pero lo que vi, que sea en Argentina o que los errores que hemos hecho en Brasil, porque no hemos sido vencidos solamente porque el enemigo ha sido más fuerte, pero nosotros también hemos hecho errores. Y me siento totalmente brasiliano diciéndolo. Y el imperio no te deja ni un metro de espacio, ¿eh? Si te equivocas, ¡pam!, muerto. Entonces no tenemos tampoco que equivocarnos, no vamos a pasar nuestro tiempo a autocriticarnos hasta que, bueno, se demoralizan todos y sin ver nada de los elementos que tenemos para ser optimistas, porque pienso que necesitamos ser optimistas y entrar en la lucha pensando siempre a no dejar el enemigo presionarte. Mire, sobre el tema de Venezuela, tenemos una respuesta. Antes que todo, nosotros somos capaces de hablar de lo que quiera usted sobre Venezuela, pero antes que todo, pare el embargo y después hablamos. Con Cuba, pare el embargo y después hablamos. La violencia viene de ustedes, no de nosotros. Si no hacemos de esta manera, ¿qué vamos a hacer? ¿Autocriticarnos siempre? ¿Culpabilizarse de todo? No, no y no. Yo lo siento de esta manera y bien, ¿dónde están las preguntas? Alors, chaleques amarillo, la bandera, le changement, la política exterior. Esto para tú y yo, no me mezclo con la política de México. El cambio de conciencia es de mismo. No hay cambio de conciencia sin conflictualidad. Es así. Si no, ya la Iglesia Católica habría iniciado un mundo nuevo de amor y de pureza. A total respecto a los creyentes, no estoy criticando. Nosotros tenemos otro papel. Y este papel es organizar la conflictualidad, porque de la conflictualidad nace la conciencia. Entonces, ¿dónde organizar esta conflictualidad? La tenemos que organizar confrontándonos a las multinacionales, a las empresas multinacionales, y empezamos en el plato de comida, porque yo no quiero que mis hijos comen pesticidas. Primero, en dónde, quién los produce, etcétera, etcétera. Esto, pero hay que organizarlo.
No esperar que Andrés Manuel López Obrador haga también tu cocina. No. Entonces, las bases ciudadanas, esto es el nivel de organización que tenéis como nosotros, no estoy dando una lección aquí, nosotros tenemos el mismo problema, cómo organizar, no esperando a que Melenchón haga meeting tan lindo que después todos van a votar, muy bien, que venga a votar todo para nosotros, muy bien, pero esto no cambia nada, lo que va a cambiar es que el proceso de revolución ciudadana tiene sus propias bases, como había en las empresas, las bases de organización de los trabajadores, que todavía hay, que sea, no sé, la asamblea de los trabajadores, de la huelga u otro, la base de la revolución ciudadana son las asambleas ciudadanas, como aquí tenemos una u otra, y ellos tienen que intervenir. Si no lo hacemos, disculpe que estoy repitiendo siempre la misma cosa, porque es el problema. Cuando ocurrieron estas manifestaciones tan grandes que hemos visto en Brasil, cuando Dilma fue presidenta y que había la Copa Mundial de Fútbol, la gente salieron a calle, disculpe, ese acento argentino, la calle. Salieron a la calle y pidiendo que haya transporte público, escuela y otro. Y todos los comentarios de Europa decían, ¿qué pasa en Brasil? Tienen la Copa Mundial de Fútbol y no son contentos. ¿Qué pasa? Los brasileños tienen una vocación a ser futbolistas y ya nada más. Ni padres y madres, ni transporte, ni nada. ¿Cómo responder? Dilma, había la idea, vamos a convocar una asamblea constituyente para que el pueblo se autoconstituye haciendo una asamblea constituyente, como lo hicieron en Venezuela y en Ecuador, que eso fue la base a partir de cual se constituyó una fuerza política que el enemigo fue incapaz de vencerla. Porque con ¿cómo se llama este pelucón? El escuadrón de Venezuela. Sí, este. Bueno, o que sea nunca han sido capaces de vencer el proceso. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por esto cuando votaron en la Asamblea Nacional aquí en México, que el referéndum, como on dit ça, revocatorio, tan importante, nosotros también lo tenemos en nuestro programa, porque queremos instituciones estables, porque no hay vida posible si no hay instituciones políticas estables, pero guardando la capacidad del pueblo de intervenir cuando quiera en el proceso, con el proceso revocatorio. Andrés Manuel López Obrador hizo una cosa de nivel más elevado. Yo no sabía que se había votado esto. Es que sin que lo pida nadie hay un revocatorio a la mitad del mandato. Eso es muy importante, no soy capaz de decirlo hoy día si esto voy a pedirlo en Francia o no. Me parece tan nuevo, esto nunca se vi en ninguna parte del mundo, que a la mitad del mandato el presidente puede ser revocado. Es una idea importante y vamos a reflexionar para saber si se puede transponer en Francia. Pero las consultas populares, que también lo han votado, eso es muy importante. Es decir, que hoy día, desde arriba se hizo todo lo que es posible para que venga la intervención popular en forma institucional. Lo que nos queda a nosotros es cómo organizar las bases ciudadanas en el proceso de revolución ciudadana, teniendo en cuenta que el enemigo es capaz de retornar el verticalismo en contra de nosotros. Bien, toc. Los Estados Unidos. Una compañera pidió, yo quiero decir francamente, para mí antes los Estados Unidos, el imperio del mal, no me interesaba. Ocurra lo que son los mismos. Antes que hemos visto que en nuestro país, de mismo, aquí hablamos de la izquierda, es un término magnífico, estupendísimo, yo soy un hombre de izquierda. ¿Sí? ¿Usted me puede decir quién son las fuerzas de izquierda en Europa? Me interesa mucho, porque el Partido Socialista y la Internacional Socialista
están gobernando hoy día en Alemania con la derecha. Entonces no hay alternativa. Y el PRI, miembro de la Internacional Socialista, por favor, recuérdeselo. Entonces, el término izquierda debe ser renovado totalmente en la acción del pueblo. No lo va a cambiar los teóricos, el pueblo va a cambiar. ¿Dónde está la izquierda hoy día? Está hoy día en el poder aquí, en México. Y cada vez que se organiza cualquier cosa que quiere sustituir el poder popular, la soberanía nacional frente al imperio y a la soberanía del mercado. Porque eso fue el inicio del término izquierda y derecha. Esto se inició en mi país. Este día de revolución estaban preguntando si había un derecho de veto al rey, Jean Borbón. Y el rey se levanta y dice, a derecha, los elegidos, los bien vistos, el bien, que van directamente a Dios, los que son por el derecho de veto. Y a izquierda, lo que no quieren. Y fuimos mayoritarios este día. ¿Qué quiere decir echar al veto? Que sea el rey, el mercado, el imperio. No hay potencia superior a la voz del pueblo. Es lo que quiere decir izquierda. Como lo decía Jean Jaurès, que es el fundador del socialismo francés. Toda la política para nosotros se resume en un punto: la soberanía política del pueblo, es decir, la capacidad ciudadana del pueblo. Jean Jaurès decía, la Revolución Francesa nos ha dado totalmente rey en la ciudad, pero en la empresa y en las relaciones económicas hemos quedado en la esclavitud, porque no mandamos y no somos llamados a compartir la decisión. Bien, yo creo que digo todo lo que tenía que decir. Si le interesa el marco teórico en cual yo soy hoy día trabajando, se puede escuchar, hay un lazo de las videos para las conferencias que hizo cuando me lo permitieron los compañeros del Centro de Estudios Políticos, en dos partes, una sobre el tema de la era del pueblo, qué significa, y otra parte, la revolución ciudadana. Es por esto también que me interesé tanto venir aquí a México. En Francia se piden por qué estoy en México, porque vos veis los periodistas como no sé cómo decir, indígenas folclóricos, mexicano con un gran sombrero, o no sé qué. Dice que iba a ser Melenchón porque está un poco loco este hombre y se va con lo latinoamericano porque no se siente bien en su país. Claro que no me siento bien, me siento mejor acá, o sea, eso es seguro, estoy muy seguro. Pero no, porque esto es arrogante. Yo leí un papel en El País, que es el diario de los vicerreyes, bien españoles, y hoy día hay una ola en la prensa internacional. Al inicio eran todos muy fríos con los mexicanos, y ahora empieza pum, 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 cada uno a pegar un poquitín. Y he leído en El País que cuando Andrés Manuel López Obrador hizo su meeting el 1 de julio, no había tratado de nada que importa a México. Increíble, ¿no? 80.000 tontos escuchando un discurso que no se trataba de nada y al final, con aplauso. ¿Quién es este señor para tener tan arrogancia, tanto desprecio al pueblo? Así son nuestros maestros. Entonces, bueno, no nos toca su tontera. Puede ser que sea nuestra fuerza. Porque van a ver lo que van a ver. México te va a pegar, vicerreyes. Pasarle la voz al
Jesús Ramírez Cuevas, y cuando termine él vamos a iniciar cantando el himno francés, la marsellesa, y luego concluimos con el himno nacional mexicano, ¿sí? Eso es lo que vamos a continuación. Y recuerden que hoy es nuestra reunión número 604. 604 sábados en este parque, en este lugar, haciendo este tipo de reflexiones, de trabajo. Bueno, continuamos ahora con... Bueno, yo aprovecho para que vean el alcance del buzón. Ahorita yo estaba en mi celular. Saludo a Franca de Padua, a Claudia y Roberto de Imola, a Francesca de Belluno, a Liliana y Genio de Rimini, en Italia nos están siguiendo. Y también a compañeros mexicanos que nos están siguiendo desde Houston, especialmente a Tomás Chávez y un grupo que están organizando eventos allá, para que vean el alcance del buzón. Porque a mí cuando me preguntan, oye, ¿vas al buzón? ¿Cuánta gente hay? No, es que es irrelevante. En varias partes del mundo nos están siguiendo. 177,000 visitas para esta sesión. Bueno, breve porque ya nos hemos extendido un poco. Yo solo quisiera, aquí retomando las palabras que decía Jean-Luc Mélenchon, que para que se vaya a Francia, bueno, al menos con algún tipo de reflexión un poco más puntual sobre qué son las 4 transformaciones de este país, diríamos, para que se entienda, históricos en los que la conciencia de la soberanía nacional se une a la soberanía popular. Y esos 4 momentos históricos en los que la sociedad ha decidido el destino de esta nación a partir de la lucha popular, a partir de la guerra popular, de la organización de un poder establecido por voluntad de los mexicanos y que ha recuperado su proyecto de nación, es decir, su derecho a decidir sobre su destino, son lo que se conoce como las 4 transformaciones de México: la independencia, la reforma, la revolución y ahora la revolución democrática, transformadora, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Eso es, digamos, muy brevemente, algo que me parece importante, porque aquí se hizo mención sobre la política exterior de México, es fiel a esa tradición de soberanía nacional, es que nacen los principios de la política exterior mexicana: el respeto a la autodeterminación de los pueblos en el mundo, pero también en nuestro país. Tenemos un federalismo, los estados son soberanos, y aquí el artículo 2 constitucional reconoce a los pueblos indígenas el derecho a la autodeterminación. También hay soberanía popular hacia el interior del país. Este es un pendiente de la lucha y de la historia de México que hace falta aterrizar, pero que de alguna manera va también a proyectarse en la reflexión de lo que es la democracia, no solo como un instrumento de lucha, no solo como un instrumento de elección de autoridades o de instituciones, sino la reflexión, la resignificación que requiere el papel de la democracia para hablar de los pueblos, puede abrir el umbral de la nueva sociedad que queremos. Es una sociedad plural, una sociedad que piensa diferente, una sociedad que viene desde la diferencia, y que solo la democracia como modo de vida nos va a llevar a un estadio superior, donde el respeto a todos los derechos de todos, de la diversidad, de las mujeres, de los migrantes, de los pueblos originarios, de las nuevas identidades urbanas, de las nuevas tribus urbanas, todos tenemos derecho a existir, y en esa diversidad y pluralidad la democracia viene a ser no solo un instrumento, y como lo señala la Constitución de nuestro país en el artículo 3, al describir justo el derecho a la educación, es que la democracia, y ahí está la definición desde mi perspectiva más radical que hay de la democracia, está en el artículo 3 constitucional de la Constitución de México, es que la democracia no es un instrumento solo para elegir autoridades, para convivir en el sistema político, sino es sobre todo un modo de vida basado en el bienestar permanente de la sociedad. Eso dice el artículo 3, y esa es la utopía concreta que queremos llevar a cabo con la 4ª transformación. Un país democrático, un país incluyente, un país plural y pluricultural. Y en ese sentido, solo quisiera advertir de todo lo que se ha dicho,
quizá nos podemos llevar aquí varios días dialogando y reflexionando sobre la Cuarta Transformación, sobre lo que está pasando en México, el papel del país frente a la lucha de los demás pueblos por sus derechos, por sus utopías. Y creo, y algo que es muy importante, que no se ha señalado aquí, es la batalla cultural. El debate cultural no es solo ideológico. El neoliberalismo tiene un correlato cultural, se llama contrainsurgencia, se llama operaciones psicológicas contra los pueblos. No está desasociado la guerra contra los pueblos de esta etapa salvaje del capitalismo llamada neoliberalismo. Por eso, uno de los instrumentos fundamentales de la destitución o del descarrilamiento de los procesos populares en América Latina y en el mundo es el ente mediático que, a través de estrategias de guerra psicológica, generan polarización, dividen a los pueblos y a lo que llevan es hacia la destrucción de una posible utopía, de un posible entendimiento, de una convivencia democrática. Eso es a lo que amenaza la estrategia mediática hoy en las redes sociales. O los medios tradicionales o los nuevos medios están encargados de polarizar. Por eso nosotros tenemos que reconstruir la confianza de la sociedad, reconstruir las capacidades populares para poder atender la emergencia o los problemas que enfrentamos. Es ahí, en la convivencia democrática, en la pluralidad, donde vamos a encontrar una salida a este país. La polarización, la división que está sembrada artificialmente hoy, lo estamos viendo, llevamos ya un año que pasamos de una estrategia electoral polarizante y que querían generar desesperanza en la gente y no lo pudieron hacer. Hoy lo estamos viviendo a través de las fake news, de las noticias falsas, a través de las manipulaciones de medias verdades, a través de la construcción de aparentes enfrentamientos que no son tales en la sociedad. Están en nichos muy pequeños, pero se quieren ir construyendo. Por eso es muy importante, y termino ahí, sin los jóvenes no hay futuro para la humanidad. Sin los jóvenes no hay futuro para México. Necesitamos ir al rescate, al acompañamiento con los jóvenes. Hoy, cuando se habla de calentamiento global, cuando se habla de todos estos temas muy importantes para el futuro de la humanidad, en el correlato neoliberal de la contrainsurgencia y la manipulación psicológica, es el fin de la utopía, el fin de la esperanza, porque este mundo se va a acabar. Y eso es justo contra lo que tenemos culturalmente que combatir, porque sí hay esperanza y México lo está demostrando. Y está reconstruyendo la capacidad de una sociedad para responder al reto civilizatorio de hoy. Por eso es importante reforzar las respuestas comunitarias, populares, que se están propiciando también desde el gobierno. ¿Por qué? Porque hay una conciencia de que tenemos un mandato. No se está gobernando solo con ideas, se está gobernando también con compromisos, y uno de ellos es la reconstrucción de nuestro país, la reconstrucción de nuestra economía, de nuestra cultura. Y en eso pues tenemos que profundizar esta democracia y reconstruir el poder político que fue sustraído por los poderes económicos, que fue secuestrado, pero también reconstruir la sociedad que nos está siendo secuestrada por la violencia verbal, la violencia física, la violencia armada, pero también por la polarización, el individualismo exacerbado y la falta y la indiferencia. Entonces, en ese sentido, el rescate a los jóvenes es poner en el centro que hay esperanza, y que la esperanza, como decía Mark Bloch, no es una vana espera en que llegue el maná del cielo, es la acción colectiva a favor de los derechos colectivos, a favor de la utopía. Eso es justo la esperanza, hacer lo que falta para tener la sociedad que queremos. Muchas gracias. Así es. En este momento pues les mando un saludo muy afectuoso a la radio comunitaria Hermanos Cerdán, que